Hola, soy estudiante de la Universidad Veracruzana y hoy voy a hablarles sobre los Trypanosomas brucei gambiaceae. Esos parásitos producen la enfermedad tripanosomiasis africana humana, también llamada enfermedad del sueño. Se transmiten al ser humano por la picadura de la mosca tsetse infectada por otras personas o animales que albergan los parásitos patógenos humanos. La mosca tsetse se encuentra en África subsahariana, pero solo ciertas especies transmiten la enfermedad, por razones que hasta la fecha no se explica. Este insecto vive en muchas regiones donde no ocurre la enfermedad del sueño. Las personas que están más expuestas al contacto de la mosca tsetse y por consiguiente a contraer la enfermedad son los habitantes de zonas rurales que se dedican a la agricultura, la pesca, ganadería y caza. La morfología de los Trypanosomas brucei gambiaceae es un organismo unicelular alargado de 20 micrómetros de largo y de 1 a 3 micrómetros de ancho, cuya forma y estructura y composición de la membrana varía a lo largo de su ciclo de vida. Tiene dos formas básicas: la forma tripomastigota, de forma basal posterior al núcleo y flagelo largo. Esta forma a su vez asume subtipos durante el ciclo vital. De estas, el subtipo corto, en sus siglas en inglés Slumpy, es más gruesa y su flagelo es corto. La forma epimastigota del cuerpo basal, anterior al núcleo y flagelo algo más corto que el anterior, la célula está cubierta por una capa de glicoproteínas de superficie variable. Esta capa cambia las glicoproteínas de la superficie y así elude el ataque de los anticuerpos que genera el hospedero. Y por último tenemos el kinetosoma. Una característica importante es la presencia del kinetosoma. Esta estructura consiste en un ADN mitocondrial condensado ubicado en el interior de la única mitocondria presente. Esta mitocondria de gran tamaño se localiza en la base del flagelo. Ciclo biológico. Durante una comida de sangre en el huésped mamífero, una mosca tsetse infectada inyecta tripomastigotes metacíclicos en el tejido de la piel. Esto se da en 8 pasos. Primero, los parásitos ingresan al sistema linfático y pasan al torrente sanguíneo. 2. Del huésped se transforman en tripomastigotes del torrente sanguíneo. 3. Se transportan a otros sitios en todo el cuerpo. Alcanzan otros fluidos corporales, por ejemplo la linfa y líquido cefalorraquídeo, y continúan la replicación en fisión binaria. 4. El ciclo de vida completo de los tripanosomas africanos está representado por etapas extracelulares. 5. La mosca tsetse se infecta con tripomastigotes del torrente sanguíneo o cuando se toma por una comida de sangre en el huésped del mamífero infectado. 6. En el intestino medio de la mosca, los parásitos se transforman en tripomastigotes procíclicos y se multiplican por fisión binaria. 7. Dejan el intestino medio y se transforman en epimastigotes. Los epimastigotes alcanzan las glándulas salivales de la mosca y continúan la replicación por fisión binaria. Manifestaciones clínicas. En la infección por este parásito hay un periodo variable que puede durar de meses a años. La infección se desarrolla en 3 fases. La primera fase suele observarse un chancro en el sitio de la picadura primaria de la mosca tsetse. Esta es seguida por una fase linfático-sanguínea con síntomas que incluyen fiebre, anemia, edema local, erupción y prurito. Y por último, en la fase meningoencefálica con invasión del sistema nervioso central, se observa cefalea intensa, insomnio, somnolencia, alteración del comportamiento, pérdida de conciencia y coma. Los trypanosomiasis gambiaceae puede seguir una evolución de varios años. Esa infección casi siempre es mortal sin tratamiento. Mecanismo de parásito que contrarrestan la respuesta inmune del huésped. La forma de evasión del sistema inmune del hospedero consiste en la variación antigénica de sus glicoproteínas de superficie, las BSG. La superficie del parásito está cubierta por una capa densa de homodímeros de BSG unidos a la membrana, que impide la lisis celular y que presenta una gran variedad antigénica. El mecanismo de evasión consiste en el constante cambio del gen de BSG que está siendo transcrito, permitiéndole al parásito mantener un estado crónico de infección que pueden durar años. El diagnóstico de la tripanosomiasis consiste en la identificación de los tripanosomas.
en el líquido del chacro, el material aspirado de un ganglio linfático, sangre, material aspirado de la médula ósea o durante la infección avanzada en el líquido cefalorraquídeo. El líquido aspirado de un ganglio linfático sirve para identificar el Trypanosoma brucei-gambiense. Los preparados frescos deben evaluarse para identificar trypanosomas móviles y los frotis deben fijarse, colorearse con Giemsa y examinarse. La concentración de trypanosomas en sangre es a menudo baja y las técnicas de concentración aumentan la sensibilidad. El tipo de tratamiento que se administra depende de la etapa de la enfermedad. Los medicamentos que se usan en la primera etapa contienen poca toxicidad y se administran más fácilmente que los que se usan en la segunda etapa. Cuanto antes se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de curación. El éxito del tratamiento de la segunda etapa depende de un medicamento que atraviese la barrera hematoencefálica para llegar al parásito. Los medicamentos que se usan son tóxicos y complicados de administrar. En total hay 4 medicamentos registrados para el tratamiento de la enfermedad del sueño. Los medicamentos que se usan en la primera etapa son la pentamidina. A pesar de que causa unos efectos indeseables de cierta consideración, en general es bien tolerada por los pacientes. También se encuentra la suramina. Provoca ciertos efectos indeseables en las vías urinarias, así como reacciones alérgicas. Medicamentos utilizados en la segunda etapa son la melarsoprol. Es un derivado de arsénico y produce muchos efectos colaterales indeseables que puede ser mortal, entre 3 y 10%. Se han observado un aumento de la resistencia a este medicamento en varios focos y particularmente en África Central. Y por último está la eflornitina. Es una molécula menos tóxica que la melarsoprol. Prevención. El riesgo de adquirir la enfermedad se puede disminuir evitando las áreas habitadas por la mosca tsetse, vistiendo prendas gruesas que cubran completamente los brazos y las piernas hasta las muñecas y los tobillos. Colores neutros que confundan con el entorno y se deben usar repelentes para los insectos, aunque la eficacia de estos contra las moscas tsetse puede ser limitada. Destruir las zonas donde habita la mosca tsetse. Las picaduras de la mosca es diurna, por lo que los mosquiteros de las camas de la noche no son útiles. Prohibido la donación de sangre a personas de países endémicos o a los que hayan visitado. Proteger al enfermo del contacto con las moscas para evitar las infecciones de estas. Epidemiología. En el último siglo ha habido varias epidemias en África. Una entre 1896 y 1906, principalmente en Uganda y la Cuenca del Congo. Otra en 1920, que afectó a varios países africanos. La epidemia más reciente se produjo en 1970 y se prolongó hasta finales del decenio de 1990. La epidemia de 1920 se atajó gracias a las labores de equipos móviles que organizaron el tamizaje de millones de personas en riesgo. Para mediados del decenio de 1960, la enfermedad estaba controlada y en todo el continente se notificaron menos de 5.000 casos. Tras el éxito obtenido, la vigilancia se relajó y la enfermedad reapareció, alcanzando proporciones epidémicas en varias regiones en 1970. Los refuerzos desplegados por la OMS, los programas nacionales para el control de la enfermedad, la cooperación bilateral y las organizaciones no gubernamentales durante la década de 1990 y los primeros años del siglo actual permitieron intervenir la tendencia. Dado que el número de nuevos casos de tripanosomiasis notificados entre 2000 y 2012 ha disminuido un 73%, la hoja de ruta de la OMS para las enfermedades tropicales desatendidas ha fijado un objetivo de su eliminación como problema de la salud pública para el 2020. Eso sería todo acerca de los Trypanosomas brucei-gambiense. Espero que esta información les sea útil. Gracias por su atención.